Hola, bueno, yo voy a hablar de el cuento de la metamorfosis y Cartas al padre, de Franz Kafka, y fue publicado en 1915. Voy a empezar hablando sobre Cartas al padre porque supongo que habla más o menos sobre la vida de Franz y después ya me va a pasar a la metamorfosis. Bueno, en Cartas al padre es una carta que habla más o menos respondiendo a una pregunta que le hace el padre a Franz, que si por qué tenía miedo, que es lo que dice en la primera línea. Y Franz le responde con una serie de situaciones que el padre le hace pasar al autor a lo largo de su vida. Pues se ve mucho cómo Franz es afectado totalmente por cómo el padre lo trataba. El padre tenía una forma de ser con las personas totalmente dura. Era una persona de un carácter muy fuerte. El padre le exigía demasiado a Franz, le exigía de más. O sea, él le pedía que tuviera un buen matrimonio porque Franz nunca se casó y estuvo comprometido 2 veces. Pero mientras que el padre le exigía eso, Franz, pues, o sea, él decía como que, ¿por qué tú me exiges algo que tú no haces? O sea, el padre no tenía un buen matrimonio y le estaba exigiendo a su hijo ser algo que el padre no podía cumplir. Franz le tenía mucho miedo a su padre, estaba totalmente, pues, no lo veo como rencor, pero estaba totalmente, pues, afectado sobre la situación que su padre lo hizo pasar desde pequeño. Y lo bueno de esto es que, pues, como que conocer mucho más sobre Franz, el autor, mediante esta carta, porque describe, pues, a lo largo de su vida, cómo su padre lo trataba, y pues conoces su familia, conoces sus amores, y conoces cómo él se sentía y su entorno. Bueno, voy a hablar sobre la metamorfosis ahora. Si hablamos sobre la metamorfosis, es un cuento de un hombre llamado Gregorio Samsa que vive con su familia, pues que es formada por su papá, su mamá y su hermana. Pues Gregorio es totalmente la cabeza de la familia. Gregorio es el que lleva el dinero a la casa y todos dependen de él, todos. Hasta que un día, pues Gregorio se vuelve un insecto, despierta siendo un insecto gigante. Y ese mismo día, pues ven a Gregorio como un objeto más, o sea, es alguien que lleva el dinero a la casa. Y pues lo que pasa es que cuando llega el director, pues el gerente de la empresa donde él trabaja, llega y dice por qué llegó tarde. Pues obviamente Gregorio no se iba a levantar como insecto a ir a su trabajo. Pues está totalmente impresionado porque él trata de contestarle a su familia y contestarle a su jefe y no puede. O sea, no puede porque él es un insecto con mente de humano. Y es algo que se nota la desesperación de este personaje totalmente. Se nota cómo él quiere expresarse, cómo él quiere hacer muchas cosas y simplemente no puede. También se ve mucho cómo este personaje, pues, a lo largo del tiempo, cómo lo van desechando como si fuera un objeto. Literalmente se puede ver el proceso de cómo él se va sintiendo emocionalmente. O sea, se ve cómo la gente se desgasta. O sea, desde el padre hasta este personaje, Gregorio Samsa. Al principio la familia, o sea, el papá lo trata totalmente como un insecto, como lo que es, y la hermana lo trata de ayudar. La mamá se pone como típico de mamá, una mamá histérica que no sabe qué está pasando con su hijo. Pero la hermana empieza como que en el proceso del cuento, o sea, empieza como que ayudarlo. Y esto es algo que me gustó, o sea, que me gustó como que yo dije, ay, bueno, capaz sí mejora, capaz sí pasa, capaz era un sueño. Pero no, o sea, no fue un sueño, no fue nada de esto. Yo digo que la hermana es uno de mis personajes favoritos. Aunque solo fue como que un principio. Porque la hermana lo empezó a ayudar y después se dio cuenta que simplemente ella no podía con esa carga. Y pues igualmente como los padres, como el Gregorio era la cabeza de la familia, el que llevaba el dinero a la familia, cuando dejó de hacerlo ya no le servía para nada y totalmente lo usaron era como un objeto, era como una cosa más, un estorbo. Y literalmente usaban su cuarto como un cuarto de tilaches, no sé cómo les digan. Eso era Gregorio. Simplemente
él tenía miedo de todas estas cosas que estaban pasando. O sea, simplemente si alguien llegaba a su cuarto, él se escondía y no quería que nadie lo viera. Bueno, al final de la historia, Gregorio muere. Y la familia, o sea, en vez de como que cuando alguien muere, pues obviamente tú te sientes muy mal, la familia se sintió liberada. Fue algo que me impresionó bastante, que me dio hasta coraje y dije, me dio desesperación, ¿cómo puede pasar eso? O sea, si tu hijo le pasa alguna enfermedad o pues esto que realmente está pasando se convierte en un insecto, ¿cómo tú puedes reaccionar de una forma tan calmada? ¿Cómo el padre puede reaccionar de una forma así es un insecto, es una cosa más? Pues es algo que totalmente me hizo sentir mal, por este personaje. Pues supongo que la parte favorita de esto es... La verdad es que, bueno, no tengo parte favorita, para ser sincera. Es más bien la impresión que me causó el final. Eso sería como que algo que me caló. Yo digo que la enseñanza de Cartas al Padre y la Metamorfosis juntos es más o menos la misma. Como que se complementan. Yo digo que por eso están juntos estos dos libros. Bueno, estos dos cuentos. En Cartas al Padre la enseñanza es de que siempre hay que tener una comunicación con la familia. Y es muy importante porque es lo que te forma, es como que las raíces y las bases de todo. Y la Metamorfosis, pues, es más de... Siempre hay que estar con tu familia, apoyarla, siempre, o sea, aunque hay una enfermedad o algo económico, siempre hay que estar con la familia y no hay que dejar que esa base se caiga a causa de ese detalle. En mi opinión personal, les recomiendo este libro, sí se lo recomiendo, o sea, es algo clásico, es como cultura. Y entonces yo supongo que, pues, si lees estos dos libros, en mi opinión personal, vas a entender perfectamente. O sea, si lees estos dos cuentos. O sea, vas a entender perfectamente la vida de Franz Kafka, el autor. Y en la Metamorfosis, pues vas a ver cómo se juntaron las dos cosas. Pues yo pienso que lo único malo de esto es que llega a ser muy tedioso las dos cosas. La Metamorfosis es un momento en que realmente estaba cansada de leer lo mismo porque repetía sus sentimientos, el personaje de cómo se sentía y era algo como haz algo, o sea, la desesperación de que hiciera algo. Y pues en las Cartas del Padre hubo un momento en que literal ya no quería, o sea, dije, ya no lo voy a terminar de leer. Lo terminé de leer, pero fue algo como a la fuerza. Ya estaba harta y yo como que, ay, este sufrido no se calla, no deja de hablar de esto. Ok, ya entendimos que está sufriendo, ya entendimos que te afectó mucho. Pero esto es más o menos, se lo recomiendo y está bien en estado regular. Bueno, muchas gracias y pues espero que hayan disfrutado este videoblog y nos vemos después. Gracias.